Bienvenidos a una nueva forma de ver televisión. wowmx.tv. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por sumarse a la conversación con Buen Día. Estamos saliendo por WOW TV, canal digital a todo el país, por Regeneración Plural en el sureste y por mis redes, José Buendía MX, por Twitter y YouTube. Muchas gracias por acompañarnos, por sumarse a esta conversación y por mandarnos sus observaciones, sus preguntas para poder subirlas aquí a la mesa y discutir el tema que hoy nos convoca. Y es que recordará, apenas en 2023, el presidente anunciaba que había cerrado una venta con Iberdrola para adquirir 13 plantas de ciclo combinado que dijo consolidarían la soberanía energética del país y permitirían que bajo el manejo de la CFE hacia el final del sexenio, la generación de energía a cargo de la Comisión Federal de Electricidad casi pudiera rondar el 60% de toda la energía que se genera en México. Esto hace unos cuantos meses. En los últimos 3 días tenemos una declaratoria de emergencia y 2 estados de alerta consecutivos que han puesto a temblar al suministro de energía y se han traducido en apagones en más de 20 ciudades del país. ¿Cómo encajan aquellas declaraciones y esa inversión? Ahora me corregirán si me equivoco, pero superior a los 6,200 millones de dólares con lo que hoy estamos viviendo del déficit de energía o el déficit en relación con la mayor demanda que se ha dado en los últimos días en el marco de la ola de calor que golpea a todo el país. ¿Qué ha fallado o qué es lo que falta por cubrir y estar preparado para que las reservas eléctricas no bajen más allá de los mínimos y los estándares, como sí ha ocurrido esta semana? Vamos a discutir sobre el tema y me da mucho gusto que esté con nosotros Miriam Grunstein. Ella es experta en energía, amiga de este programa, ya me reclamó que por qué no la he invitado desde hace tiempo, pero pues aquí estamos con todo el gusto de saludarte como siempre, Miriam, y eres invitada cada vez que tú quieras. Muchas gracias, Pepe. No era reclamo, era expresión de afecto y de nostalgia por los tiempos vividos hace algunos años. Así lo tomé, así lo tomo. Cambiamos la palabra reclamo por expresión de cariño. Muy bien. Pablo Zárate es consultor energético y lo estamos conectando con él allá hasta Texas, donde reside. Y nos acompaña también Eleazar Castro. Eleazar Castro también es consultor en materia de energía y con los tres vamos a tratar de entender qué es lo que ha sucedido
con la política energética del presidente López Obrador en este sexenio, su idea de hacer cada vez más público lo privado, como dijo cuando hizo la adquisición de las plantas de ciclo combinado de Iberdrola, y lo que está ocurriendo ahora con estos apagones que han dominado la conversación pública esta semana. Miriam, arranco contigo. Bueno, tenemos un panorama donde entran en juego muchos factores, ¿no? Y es como el perro que se persigue la cola, que tenemos más calor porque hay un fenómeno de emisiones, hay una relación causal, y por otra parte, generamos más emisiones porque tenemos más calor, si nos vamos al fondo de la cuestión, ¿no? Esta ola de calor es una ola de calor que no afecta únicamente a México y a la política energética mexicana. El mundo tiene calor y, lógicamente, la temporada de verano es cuando prendemos todos los aparatos eléctricos que nos permiten tener confort térmico. Entonces, estamos en una coyuntura en que se conjuga la política climática con la política energética, digámoslo así. Hay una insuficiencia en la política climática, y yo creo que del hemisferio, por eso tenemos tanto calor. La isla de calor no está realmente sitiada en México, pero sí tenemos un problema de política energética, porque no tenemos la inversión en generación, transmisión y distribución para enfriar nuestros hogares. Entonces, a pesar de las compras de Iberdrola. No es que estamos hablando del pelo de un gato, ¿no? Son 12 centrales eléctricas y son muchos más nodos, ¿me explico? Entonces, aquí tenemos un problema porque CFE y lo que hay de inversión privada no dan para satisfacer la demanda. Además, aún si hubiera, vamos a decir que hubiera suficiente generación, si hay un pico en la generación y la red de transmisión no aguante ese pico de demanda, vuela la red de transmisión y entonces sí estaríamos en graves problemas. O sea, no es que la generación existente esté fallando, es que el SENACE deja de despachar centrales para que la red de transmisión no entre en estrés. O sea, baja el switch. Baja el switch, porque la red de transmisión no es capaz de tolerar tanta demanda. Cosa que, como decía Pablo Zárate en la antesala del programa, no es inusual. Así es, ¿no? Y se repite en muchos lugares. Aunque hoy, Pablo, sigo contigo, el propio presidente López Obrador aceptó que los déficits de la demanda tenían que ver con que no habían recibido todavía algunas de las plantas de ciclo combinado que se habían demorado. Es decir, hay una explicación ya oficial que, aparte de lo que ya señaló Miriam, pues esas infraestructuras que ya tenemos o que tiene el Estado mexicano o que controla la CFE no están todavía funcionando. ¿Cuál es el problema? ¿Es también de infraestructura local? No, a ver, yo creo que la manera de entenderlo de la compra de Iberdrola es diciendo nos gastamos $8,500 millones en una operación que solamente... Era un poco más de lo que dije. Solamente redistribuye, claro, el monto de inversión, ¿no? No los megawatts. Sí. $8,500 millones en algo que no redistribuye no incrementa la capacidad de generación, solamente redistribuye los títulos de propiedad de la capacidad de generación existente. Entonces, casi por definición, no le hizo nada al sistema, a menos que argumentes que los nuevos dueños van a despachar más electricidad que lo que podía hacer Iberdrola, lo cual es dudoso por el esquema contractual que tienen de un productor independiente de energía. Realmente eso no le hace nada al sistema. Lo que creo que es realmente crítico es que estamos en un estado permanente, que está entrando a un terreno progresivamente deficiente en la generación, progresivamente deficiente en la transmisión. Y creo que más que tomar la situación que estamos viviendo hoy como una crisis permanente, debemos entenderlo como la antesala de una crisis realmente grave. Ahorita, por fortuna, la ola de calor
en algunos días se va a desvanecer, la demanda va a regresar a parámetros más normales para la temporada del año, vamos a tener chance de recuperar un poquito y prepararnos para los meses de más calor que vienen. Quizás eso implique mayor despacho con combustóleo, quizás eso implique mayor despacho con diésel, pero habrá algunas herramientas para detener, digamos, la crisis inmediata. Lo que me parece que es realmente importante en este momento es poner de manifiesto que si seguimos así un sexenio más, poniéndole restricciones políticas a la inversión, poniéndole restricciones al crecimiento, cuando llegue 2030 vamos a estar ahí sí realmente rezagados y en una situación donde pues esto ya no va a ser ni noticia, porque ya vamos a estar acostumbrados a que tendremos que vivir con un racionamiento de la electricidad. Y si regresamos a algunos de los puntos de Miriam que me parecen importantes, pues además con un rezago en la perspectiva de sustentabilidad, que sí es un reclamo impostergable, no solo de las nuevas generaciones, sino a nivel internacional hay un reconocimiento de que tenemos que hacer más y más rápido. Pues contrastante, Eleazar, porque hoy justamente por seguir citando al presidente dijo que se trataba de un asunto transitorio, es decir, casi como que cuando pase la ola de calor, pues ya regresará toda la normalidad, lo cual pues choca completamente con lo que acaba de comentar Pablo sobre las perspectivas de a dónde nos puede llevar esta situación. Claro, muy buenas noches. Justo uno de los problemas cuando empiezas a tener este tipo de dificultades en operar la red, donde estás teniendo que tener apagones para mantener estabilidad, primero empiezan de vez en cuando, un par de semanas al año, como fue el año pasado también con una ola de calor. El problema es que progresivamente siempre vas teniendo mayor demanda, va creciendo la demanda. Y ahorita, por ejemplo, tenemos dos factores que están haciendo que la demanda crezca más de lo que normalmente crece, ¿no? El tema del calor y el tema de todo el nearshoring, toda la industria que quiere venir a México. Entonces, si no crece tanto la red como la generación, cada vez se va haciendo más común este tipo de problemas. Y esto no es algo nuevo, esto es algo que ha sucedido en muchísimos países. Muchas veces las inversiones son tan grandes que tienes que hacer y el ritmo al cual las tienes que hacer es tan grande que un gobierno no lo puede hacer por sí solo. Y es ahí donde muchas veces comenzaron hace ya 30, 40 años a tener esquemas de participación privada, porque justamente vemos que es un reto el mantenerlos en este crecimiento necesario y en caso de querer seguir, ¿no? con esta parte donde es más importante tener un acceso cada vez más, digamos, económico a energías y que cada vez sea más limpia, la prioridad es que sea el Estado quien esté generando, nos vamos a seguir rezagando y como mencionan tanto Pablo como Miriam, vamos a tener estos problemas de forma mucho más común o mucho más frecuente. En Baja California Sur es un problema que tenemos desde 2019, o sea, esto no es nuevo para la gente que vive allá, es un tema también por el mismo, falta de generación, el tema de calor. No ha habido las suficientes inversiones. 2020 y 2021 estuvo tranquilo por la baja de la demanda por COVID, pero pasado eso, hemos estado teniendo también apagones 2022, 2023 y este año también los vamos a tener. O sea, no es algo que se solucione rápido, no es algo que pueda solucionar a corto plazo, pero en caso de no empezar a acelerar esas soluciones, el problema simplemente va a ser peor. Creo que todos aquí coinciden en que la inversión es un factor decisivo, central, fundamental para poder incrementar la generación de energía, Miriam. Sin embargo, la pregunta es, y ahí es donde empiezan a ver, digamos que los distintos modelos o los distintos proyectos o los distintos criterios. El tema es, inversión sí, ¿de quién? Inversión sí, pero ¿dónde? Inversión sí, pero ¿cuánta? Y ahí es donde hay o surgen las discrepancias. Bueno, sí, yo creo que CFE sería más que suficiente si viviéramos en Honduras, tal vez, ¿no? Pero somos un país creo que me dieron la cifra ayer de cuántos millones de metros cuadrados tiene la superficie del territorio nacional y me quedé anonadada, ¿no? Somos un país muy grande, muy diverso, con una topografía complicada, entonces meter inversión para que haya energía suficiente, asequible, moderna y confiable, no es barato, ¿no?
Además, los focos de alto consumo es donde está habiendo apagones. Hay 45 millones de hogares en México que no tienen energía. O sea, simplemente estamos viviendo lo que ya 45 millones de hogares viven casi todas las semanas de su vida, ¿no? Y una de esas cosas es la falta de confort térmico, que es no estar cómodo o cómoda en tu hogar, ¿no? Entonces, sí se necesita un apoyo complementario importante de inversión para CFE. Tiene que ser privado, debe ser privado porque no hay otra opción. Es público o es privado, o puede ser público-privado, pero esas acciones públicas privadas me parecen innecesarias porque obstruirían el desarrollo de un mercado, salvo la mejor opinión de Pablo y de Eleazar. ¿Cuánto? No tengo la cifra, ahí también se la dejo a Pablo y Eleazar porque no soy una mujer de números, soy una mujer más de reglas y de políticas públicas, pero sí es importante que CFE, por el tamaño y por la complejidad topográfica del país, reciba, bueno, no CFE, México reciba inversión privada complementaria. Ahora, no todo es energía. No todo es sumar generación y transmisión. También tenemos que pensar en eficiencia. También tenemos que pensar en urbanismo, porque todo eso está conectado. ¿Por qué no tenemos confort térmico? Porque los hogares, las zonas más cálidas del país no están preparados para estas olas de calor. Pensemos en Sonora. Recientemente trabajé en un proyecto de edificación sustentable o sostenible, como querramos llamarla, para que el enfriamiento de las edificaciones, tanto públicas como privadas, tanto hogares como edificios públicas, fueran más habitables. ¿Quiénes se resisten? Extrañamente, las cámaras de construcción. Entonces, si no atacamos el problema holísticamente, mete inversión pública, mete inversión privada. Más, no en ser más eficientes. Y también tenemos una tarifa subsidiada que en algunos casos nos permite jalar muchísima más electricidad, causando una crisis de injusticia energética, porque cada kilowatt hora que nosotros consumimos para sentirnos cómodos en nuestros hogares es un kilowatt hora que en un hogar de ingresos bajos, que un hogar de ingresos bajos deja de recibir, si es un juego de suma cero, si no hay inversión. Así, a ver, Pablo, ha complejizado, Miriam, la discusión metiendo varios factores que son importantes, ¿no? Mete el tema justicia, mete el tema acceso a confort, mete el tema de las dificultades de un país tan grande, diverso y complicado geográficamente. Pero aquí hay una discusión que hoy se está debatiendo en el calor de las elecciones de dos modelos. Uno, el de la soberanía energética, como dijo López Obrador cuando anunció la compra de Iberdrola, que dijo además, esta es una especie de renacionalización. Y otro modelo, Xóchitl Gálvez, la oposición, diciendo lo que hay que hacer es reabrir la inversión a los privados, porque si no, no se va a poder caminar hacia adelante. Es decir, añado un tercer factor de los que ya había dicho Miriam, y es la perspectiva política, las decisiones políticas. ¿Qué tanto pesan aquí? Mira, regresando al planteamiento que haces de los dos modelos, creo que la manera correcta de verlo es a los dos les falta un cachito. Es decir, el planteamiento de que debe ser solamente el mercado el que debe de hacer eso, quizás en un contexto de crisis como la que tenemos va a quedar relativamente rebasado. Sí creo que necesitamos desplegar recursos públicos para atender una necesidad clara de infraestructura en el país. Creo que tenemos que poner el acelerador para que el gobierno invierta todo lo que pueda, hasta donde pueda, en el desarrollo de infraestructura energética que habilite la entrada de centrales y sobre todo centrales renovables. Creo que en este momento, digamos, vilificar a la inversión privada o restringir la inversión privada es un error. Y también es un error vilificar y restringir la inversión pública
de una manera innecesaria. Ahorita sí estamos en un momento donde, caray, las señales están muy claras y creo que hay un consenso en esta mesa de que para 2030 vamos a tener un problemón si no abrimos la llave y prendemos todos los motores de inversión. Y además, si le entramos a la ecuación más compleja, más rica que plantea Miriam, pues imagínate, tenemos que resolver todavía más parámetros, más inversión. Estamos a las mejores cabezas, al mejor talento y a todas las capacidades de innovación y desarrollo de política pública pensando en una sola dirección. Sí creo que es un momento más o menos de pensar como país en una misión muy clara y creo que es un momento donde me encantaría ver que se genere una especie como de política de consenso de Estado, de decir, el próximo sexenio tiene que ser el sexenio de la infraestructura, el próximo sexenio tiene que ser el sexenio del desarrollo energético. Y si seguimos pensando en si no nos gusta este dólar porque viene de la CFE o si no nos gusta este dólar porque viene de Iberdrola o de algún otro privado, vamos a llegar a conclusiones equivocadas. Al principio decías, José, que el presidente habla de hacer más público lo privado. Yo creo que en realidad lo que hemos visto es una pulsión por hacer más político lo que era técnico. Y ojalá que regresemos a tener algunos espacios donde sea la parte técnica la que ofrece los parámetros de demanda y después alineemos a las fuerzas políticas para que podamos echar carrocería juntos en la dirección correcta, pero no al revés, porque ahí estamos restringiendo innecesariamente al modelo y le estamos poniendo un estrés que es innecesario. Quizás algo que no hemos dicho aquí todavía es esta crisis temporal, parcial, quizás pasajera en este momento, era evitable. Sí veníamos con las fuerzas para tener la capacidad de generación suficiente y quizás empezar a pensar en transmisión, pero hemos dejado las cosas por apostarle a las restricciones políticas y por apostarle a tratar de decidir quién tiene el derecho de invertir sus dólares en qué parte del sistema. Pues en efecto es más fácil encontrar consensos entre los técnicos que entre los políticos, pero los políticos son finalmente los que toman las decisiones. Eleazar, y una coincidencia de diagnóstico de especialistas es que no es el primer sexenio que venimos arrastrando rezagos importantes. Decían, el gobierno de Peña entregó casi en alfileres el desarrollo de la generación de energía. Y la crítica más constante al sexenio de López Obrador es la falta de inversiones. Al mismo tiempo que hemos conocido la inversión esta, dice Miriam, es poca cosa. Sin embargo, lo de Iberdrola son 13 plantas de ciclo combinado que supusieron un gasto importante. Ya me había corregido Pablo, 8,200 millones. ¿No sirvió eso? Fue una inversión errática, fue una inversión equivocada. ¿Dónde estuvo? ¿Dónde están las fallas en términos de inversión en este sexenio? Oye, José, nada más para aclarar muy rápidamente, perdón por interrumpir, la cifra que tú tenías es la correcta. Son 6,000 millones de dólares y son 8,200 megawatts. Hubo una confusión en mi, pero en fin, tenías el dato correcto. Punto aclarado. Sí. Perfecto. Eso. Sí. Creo que justo la adquisición de las plantas de Iberdrola nos puede un poquito ayudar a ejemplificar cómo perdimos el foco de que lo más importante es que los mexicanos o los consumidores tengan acceso a electricidad limpia y económica y que cada vez sea más asequible y confiable, versus la parte de que sea el Estado quien forzosamente lo tenga que proveer. Se adquirieron esos 8,000 megawatts, pero todos esos 8,000 megawatts ya estaban conectados al sistema, ya estaban entregando energía y no significó un megawatt nuevo. Y en comparativa con todo el proceso que hubo en el sexenio pasado con la reforma, donde se instauró y apenas inició un mercado, donde comenzó a haber subastas y donde comenzó a haber más apertura, con todo eso, digamos que pasamos en cuanto a renovables, de prácticamente 0 megawatts en solar y 3,000 megawatts en energía eólica a 14,000, 15,000 megawatts en solar y eólica en ambas tecnologías, o sea, 12,000 megawatts.
Si bien no te entregan la misma energía que un ciclo combinado, en volumen en megawatts fue un mayor, no fue con riesgo al Estado, o sea, no fue una deuda que haya tenido que adquirir el Estado, fue un riesgo que ya, digamos, empezaron a asumir los privados. Y yo creo que el camino va por ahí, o sea, ¿cómo podemos hacerle para incentivar a que no todo el riesgo que conlleva el crecimiento de la energía tenga que llevarlo el Estado? Y ya ni siquiera también las empresas grandes o transnacionales, o sea, también las industrias pueden tener un interés muy grande en tener generación en su propio sitio, e incluso los consumidores en casas y en comercios con buenos incentivos también pueden estar participando en la generación, pueden generar ahorros, y es algo que estamos observando en otros sistemas. O sea, ha visto regiones, por ejemplo, en Australia, donde varias horas del día el 100% de la energía se está consumiendo por pura generación distribuida. Estamos hablando de un país que consume tal vez no lo mismo que México, un 60-70%, pero eso es a través de cómo enfocan la regulación, cómo generan incentivos y cómo van abriendo el camino para que justamente se vayan adoptando tecnologías, para que vaya habiendo integración y que justamente ya no solo dependa de una entidad, sino de muchas entidades, incluido nosotros como consumidores, participar en estas soluciones que necesitamos. Pues ese es un tema central, sin duda, la regulación. Y ahí la experta es Miriam. Miriam, si ha habido estrés en la generación, en el sistema eléctrico nacional, el estrés también lo ha habido en los órganos legislativos y en el Congreso y en el Poder Judicial, con los amparos, controversias, acciones de inconstitucionalidad contra la ley de la industria eléctrica. Sigue siendo una piedra en el zapato ver que no ha podido haber ahí consensos que nos permitan avanzar. Bueno, tenemos ahí varios factores de estrés. Como tú bien lo comentas, la cuarta sala de la Suprema Corte de Justicia ya se declaró que las reformas son palmariamente inconstitucionales, o sea que las reformas a la LIE, además de que no se estaban aplicando porque eran impracticables, que las empresas amparadas tuvieran orden de despacho, es decir, para aclararlo para el público, que SENACE pudiera pedir seguir un orden para pedirle electricidad a centrales eléctricas a las que estaban amparadas en un régimen distinto a las que no, era totalmente inviable, que hubiera competencia para algunas y dominancia del Estado para otras ser inviable. O sea que por esa razón, por la incongruencia de un modelo, la Suprema Corte, la cuarta sala de la Suprema Corte ya tiró las reformas de la ley de la industria eléctrica a la basura. O sea que por ahí ya no tenemos un problema. El problema va a ser si se sigue insistiendo en reformas a la industria eléctrica, a la ley de hidrocarburos, y también reformas constitucionales, ¿no? Ahí sí vamos a seguir teniendo tensiones. También tenemos un panel pendiente derivado del TEMEC con Estados Unidos que no llega a una resolución, ¿no? Seguimos en la etapa de negociaciones y creo que iban a durar 3 meses y ya llevamos, ¿cuánto? Creo que 1 año y medio, una cosa así. Se ha eternizado, ¿no? Porque yo creo que Estados Unidos no quiere demandar a México en un arbitraje Estado-Estado porque hay muchos otros elementos en la agenda binacional. Bilateral que son importantes, como migración, narcotráfico, etcétera, ¿no? Entonces, y mi mayor preocupación son las trabas administrativas, porque tenemos una comisión reguladora de energía, que es la que otorga los permisos eléctricos, que tiene 1,250 permisos atorados aún, más no sé cuántas cientos o miles de modificaciones de permisos. Y eso sí es más doloroso porque el amparo contra una ley puede tener efectos generales, ya, como lo reconoce la Suprema Corte de Justicia. Pero la cantidad de estrés que se crea por los amparos directos contra actos de autoridad, los amparos indirectos contra la Comisión Reguladora de Energía puede ser interminable. Interminable. Ni el regulador va a hacer su trabajo, ni las empresas van a poder operar.
Hay un punto central en toda esta complejidad, Pablo, desde la parte regulatoria, la infraestructura, la capacidad de generación, los modelos a aplicar en el próximo gobierno, tiene que ver con las expectativas que ha despertado en efecto la geopolítica, el nearshoring y las demandas que ya se sienten, la creciente demanda de las industrias que han venido a sentarse a México en la relocalización de empresas. ¿Tú crees que este tema que estamos viendo de las emergencias, de las alertas en el sistema eléctrico, quiten el apetito por invertir en México en el contexto del nearshoring? A ver, cuando estás tomando una decisión de inversión muy significativa, desde luego que haces un análisis de riesgos materiales y si en ese análisis descubres que la región donde quieres invertir no te puede garantizar un suministro eléctrico suficiente, confiable y en el caso de muchas de estas empresas además sustentable, pues desde luego que tienes un problema que empieza a actuar como un freno significativo para la inversión. No significa que la inversión se va a cero, pero sí significa que pierdes inversiones que de otra manera pues, hubieran tenido muy fácil la decisión de decir México es el lugar natural para invertir. Hay un punto que me gustaría regresar rápido, que es el diagnóstico original de este sexenio. Hoy, en retrospectiva, creo que se puede llegar a la conclusión de que cuando llegó el gobierno, como decías, José, la situación del sistema eléctrico era precaria, pero así no lo veía este gobierno. La secretaria Rocío Nale tiene una serie de declaraciones, exsecretaria Rocío Nale, tiene una serie de declaraciones que creo que son muy reveladoras de cómo veían las cosas en este sexenio. Y ella decía, los neoliberales dieron desordenada y excesivamente permisos de generación eléctrica. Decía, qué barbaridad, tenemos 80,000 megawatts de capacidad instalada, en ese momento eran como 70 y cacho, y solamente tenemos una demanda que llega a los 40 y muchos. Hay un exceso. Estos querían dar permisos por todos lados y se equivocaron. Y hoy sé que el diagnóstico que estaba equivocado era el suyo. En realidad sí necesitábamos dar más permisos, en realidad sí necesitábamos más capacidad de generación y el foco que tanto ella como el presidente López Obrador sugirieron de ya no nos dediquemos a crecer, dediquémonos a pelearnos por el market share con los privados, que ha sido la política energética pues en su corazón a lo largo de este sexenio, pues nos llevó a distraernos de un parámetro que era muy importante. Sí necesitábamos más capacidad. Y hoy que sabemos que tenemos más capacidad, podemos, pues, digamos, iniciar una conversación política en torno a eso y decir qué mal que el diagnóstico político de este gobierno estuvo equivocado. O podríamos ser un poquito más sensatos y decir qué bueno que ya se probó esa hipótesis y que esa hipótesis demostró ser falsa y que podamos regresar a una senda que nos permita trascender ese criterio político que ha resultado absurdo, quitar esa restricción y enfocarnos como país en algo que es evidente que necesitamos. A eso es a lo que me refería hace rato cuando decía, pues no puede dominar lo político sobre lo técnico. Tienes toda la razón, lo político es más complejo y claro que los mexicanos votamos por los políticos que determinen un rumbo específico, pero creo que cuando enfrentas una cosa como la fuerza de la gravedad o el hecho de que la aritmética no te da y que hoy hay más demanda que oferta y que si no atiendes eso, pues vas a estar tirando y tirando y tirando cargas progresivamente, pues yo creo que ahí hay un momento donde pues aún los políticos más polarizantes y los políticos más acérrimos entre ellos deberían de decir, caray, pues sí hay que construir un poquito más, ¿no? Haber estado con cuánto dinero puedes caer para que esto se desarrolle. A ver, privados, ¿cuál es el esquema para que ustedes se recuperen la confianza y puedan volver a invertir en el sector? A mí esa se me hace que es la conversación que debemos de tener de fondo. O sea, lo que estarías diciendo es poner en el centro de la discusión el cómo generar mayor electricidad para una creciente demanda.
Ese sería, digamos, el punto, aunque se vea desde distintos ángulos políticos. A ver, las crisis deben de generar un realineamiento político. Y no estoy diciendo que esta crisis sea permanente, pero sí es una alerta bien, bien seria. Y si ese momento lo perdemos y dejamos que otra vez sea, no, pues es que es culpa de los privados, porque fíjate que los privados hace 60 años y, híjole, qué oportunidad perdida. Y si le ponemos la parte de la ecuación que decías del nearshoring, a ver, no solo que la demanda no va a crecer, sino que podemos hacer un argumento de que la demanda ha estado creciendo al ritmo más lento que va a crecer en los próximos años. Entonces, despertarnos a esa realidad de que la exigencia energética es cada vez más grande y además siempre tiene más atributos, creo que es momento de poner atención. Realineamiento político, el hacer pasa, pues va a pasar por el resultado de la elección, por cómo se conforma el Congreso, por supuesto por una crisis como la que hoy se está viviendo, que como dice Pablo, digamos, encendió y puso luz al foco de los déficits de generación de energía que se han mantenido en el sexenio. Pero además de eso, ¿tú qué esperas del próximo gobierno, presumiblemente de Claudia Sheinbaum, atendiendo las encuestas como favorita para imponerse? Yo veo, en el caso de que queramos crecer y sobre todo en el caso de que queramos entrar a una transición energética, porque ahorita ya vamos hacia atrás en ese sentido, veo forzoso tener que colaborar entre todos, público, privado, no hay de otra. O sea, estamos cortos en generación. Hace 6 años teníamos un plan de retiro para plantas centrales muy viejas que ya están cumpliendo su ciclo de vida y hoy en día no las podemos retirar. ¿Por qué? Porque ya estamos en el límite entre lo que está demandando y lo que puede aportar el sistema en generación. O sea, vamos retrasados y no tenemos de otra más que literalmente todos en la forma, en lo que sea posible, participar en la integración de generación, en cómo podemos generar esquemas para incentivar inversiones en transmisión y en distribución, cómo podemos integrar sistemas de almacenamiento, cómo podemos mejorar los mecanismos de mercado que ayuden a generar incentivos para la inversión. Y no va a haber forma más que todos puedan participar, porque la verdad es que el reto es enorme. O sea, ya estamos hablando de un reto para quedarnos al día a día, pero no podemos ignorar el elefante en la habitación que es el cambio climático. O sea, estos años ya tenemos menos hidroeléctrica por el tema de la sequía y entonces nuestro porcentaje de energía limpia es menor a años anteriores porque la demanda crece, no crecen las renovables y tenemos menos hidroeléctrica. Y entonces ya no solo no llegamos a nuestra meta de 35% de energía limpia en 2024, ahora estamos yendo hacia atrás en nuestras metas. Entonces, solo si todos participan, si podemos todos colaborar, es que vamos a poder pensar en primero que deje de haber apagones, pero segundo en empezar esta transición energética que es tan importante. Un reto que en efecto, ahorita voy contigo, adelante Pablo, ¿quieres agregar algo? Sí, perdón, nada más algo rapidísimo. Lo que dijo Eleazar es importantísimo de las hidroeléctricas, porque la otra parte del diagnóstico que tenía esta administración es que con las hidroeléctricas podíamos incrementar la capacidad de generación renovable y una y otra vez dijeron, pues es cosa de poner a turbinar a las hidros. Y hoy las hidros están operando a menos del 50% de lo que operaban hace 2 años. Y los embalses del país están en el 40%. Entonces, sí pues tenemos... Oye, perdón, creo que hasta menos, Pablo. Creo que el puede ser promedio que de menos. los embalses están, sí, abajo de eso. Entonces, imagínate, también fue otra parte del diagnóstico que es pues, tecnológicamente incorrecto, ¿no? Y se habló mucho de repotenciar y demás. Eso nos dio una capacidad instalada adicional como de 250 megas, cuando necesitábamos una capacidad instalada adicional como de 15,000 o 20,000 megas. Entonces, vaya, no llega ni a curita para resolver el problema. Un reto, sin duda, Miriam, pero un reto que, como tú decías, me parece que también lo mencionaba Pablo, no es exclusivo nuestro. En los apagones, que es, digamos, la cara visible de ese reto, pues los han vivido en Estados Unidos, los vivieron en Texas, en Arizona, en California,
En España los vivieron hace un par de años también de una manera fuerte, también por déficit en la generación de energía. Y esto lleva a muchos a decir, bueno, pues es que estamos frente a un reto que tampoco es tan atípico, ni tan extraño, ni tan diferente, como queriendo decir, pues lo que aquí se está viviendo es más o menos lo mismo que en muchos otros lados, aunque sigan políticas distintas. Así es, y una cuestión de que globalmente también se ha visto, y quiero poner énfasis, es que los mercados eléctricos son complejos, ¿no? E incluso cuando se estaba abriendo el sector eléctrico, no me acuerdo del nombre del gobernador de California de ese momento, incluso vino Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, y dijo mucho cuidado con los mercados eléctricos porque las grandes empresas eléctricas pueden manipular los mercados. Y el estado de California vivió una de sus mayores crisis eléctricas por un mercado mal regulado. Entonces yo quisiera... Cuando los incendios, ¿no? Exactamente, cuando hubo sequía, altas temperaturas y una crisis en la red de transmisión fatal. Y yo recuerdo recibos eléctricos en California de miles de dólares. Aquí los vemos de miles de pesos y nos vamos para atrás. Ahí estamos hablando de miles de dólares, ¿no? Entonces, también glorificar lo privado y satanizar lo público es altamente delicado. Y también tener una visión tan polarizada entre partidos políticos también me parece que es carente de matices, y yo sé que tiendo a complejizar, pero si lo simplificamos, vamos a tener problemas, ¿me explico? Y algo que decía Eleazar, con lo que estoy sumamente de acuerdo, es que esta no es una situación pasajera. El mundo, la temperatura global está aumentando. Y no podemos remediar el incremento de la temperatura global generando más y creando más redes de transmisión. Tenemos que ser más eficientes. Eso es algo que escasamente se discute, pero los mexicanos, porque creo que, no sé, no recuerdo bien el porcentaje, pero la mayor parte de los mexicanos estamos consumiendo electricidad con una tarifa subsidiada, con las excepciones de los estados donde hay más calor, ¿no? Si viviéramos, o nosotros estamos en Ciudad de México, pero no, salvo Eleazar, estás en Baja California Sur, ¿no? Pero, y Pablo está en Houston, entonces realmente nadie está en la Ciudad de México. Texas es casi como estar en el norte de México, no creas que hay mucha no, hay sí, un amigo que paga un recibo eléctrico, además ahí en Nuevo León lo pagan de forma mensual, estaba pagando alrededor de 6,000 pesos mensuales de electricidad, yo ya me hubiera dado un tiro, ¿no? Claro. Porque serían 12,000 pesos al bimestre. Yo le dije, instala paneles solares, a ti sí te conviene la inversión de un techo solar, ¿no? Entonces, si seguimos pensando en los grandes sistemas centralizados y seguimos pensando en grandes redes de transmisión, esas también tienen un impacto ambiental significativo. O sea, debemos de pensar por cuántos kilómetros deben de pasar las redes de transmisión, porque los centros de generación de energías renovables suelen estar lejos de los centros de consumo. O sea, el corredor eólico, parte del corredor eólico el Istmo, hace un swap con CFE, porque la energía viaja hasta Chihuahua. Entonces, imagínense la cantidad. O sea, recorre todo el país. Pero no porque hace un swap con CFE. CFE hace como que recibe la energía eléctrica del corredor eólico, le paga al corredor eólico del Istmo y manda la suya a Chihuahua, pero es un swap. Pero las renovables requieren de kilómetros y kilómetros y kilómetros de líneas de transmisión. Eso tiene un impacto ambiental. Sin duda. Sin duda. ¿Y por qué tenemos estrés hídrico? Porque hay deforestación y porque hay mucha construcción no sustentable. Entonces, sí, al señalamiento de que yo tiendo a complejizar, es que este es un fenómeno complejo. Estamos en el ámbito de la complejidad. Y además, si nos vamos al tema político y al voto, bueno, a la gente le importa un bledo si recibe energía verde, le importa un bledo si recibe energía gris. Lo que quieren es un servicio digno. Y en la medida
en que sigan un servicio digno. No, lo que quiere es que en su casa prenda la luz. Exactamente. Y que no sea hace 3 semanas una población cercana a mi casa rural estuvo sin luz 3 días. ¿En qué periódico salió que Monte de Peña había tenido un apagón de 3 días? Y como no había agua no había electricidad para bombeo, se quedaron sin luz y sin agua. O sea, tiene que haber un apagón en la colonia Condesa para que la gente levante la voz. Para que haya escándalo. Pero a ver, ahí señalas un punto muy importante. Déjame cortarte ahí un segundo, porque justamente una de las propuestas de la candidata de la oposición, Pablo, frente a esta crisis eléctrica es sacar una línea de transmisión del Istmo a la región central para abastecer de electricidad con energías renovables. ¿Eso tiene lógica o no? A mí me parece que sí, pero para ser justos en esta ecuación política, hay un consenso en las dos candidatas que se necesita una gran cantidad de inversión en transmisión. La campaña de Claudia Sheinbaum y la propia Claudia Sheinbaum ha dicho que se necesita este tipo de inversión. Y las dos partes están hablando de inversiones que, si realmente las sostienen por todo el sexenio, se acabarían convirtiendo en un referente de tamaño de inversión en generación eléctrica. Entonces, una de las cosas que a mí me parece importante señalar es, en línea con lo que hablábamos del realineamiento político, al principio de esta administración, ese no era el discurso del gobierno, ese no era el discurso del presidente López Obrador. El presidente López Obrador hablaba recurrentemente de los problemas de las energías renovables, hablaba de no hacer más inversiones en esta parte, hablaba de que generaban inestabilidad. La secretaria Nale cada vez que podía... La intermitencia famosa, ¿no? Claro, y ahora pues es muy interesante ver a la candidata de Morena diciendo necesitamos inversiones en energías renovables y necesitamos muchas inversiones en energías renovables, comprometiendo recursos significativos del Estado para hacer eso. Hay un vuelco importante en el discurso, que no pasó solamente con Claudia Sheinbaum, en realidad pasó con el desarrollo del Plan Sonora, que generó una apertura y un nuevo discurso para la CFE, donde dejó de estar patentemente en contra de las renovables y empezó a subirse al barco diciendo, bueno, pues si yo también soy parte de las renovables, ya no son tan malas y sí nos gustan. Y esa pulsión, digamos, ese realineamiento de fuerzas, me parece que es algo muy positivo y que es algo que hay que alentar, hay que aprovechar este momento que tenemos de la campaña para decir, bueno, pues hay diferencias significativas entre las dos partes, una tiene parte de razón, otra tiene parte de razón, pero en el punto de encuentro, y además un punto de encuentro donde también podría sumar a Movimiento Ciudadano, pues ahí tenemos que generar algo que estabilice las cosas para que tengamos un motor de inversión que nos dure no 6 años o 5 años, como duró el motor de la reforma energética del 2013, sino 10 o 20 años, y que podamos realmente hablar de un punto de quiebre en la ecuación energética, donde ponemos la sustentabilidad como un factor central y, como sugería Eleazar, pues dejar de olvidarnos del consumidor y de los costos al contribuyente que tienen los mecanismos y los sistemas ineficientes. Vaya, de nuevo, las crisis, si se toman en serio y se toman en cuenta, pues generan ventanas de oportunidad para que venga una nueva generación de políticas públicas. Yo creo que esto es algo que para cualquiera de las campañas, sea quien gane, les genera pues un poquito de estrés en el corto plazo, pero una oportunidad en el mediano y largo plazo para hacer las cosas que no se han podido hacer por los criterios políticos que imperan en el país. Oye, un proyecto de mayor plazo, no los 5 o 6 años de la reforma energética del Pacto por México, que además fue y caminó pues a medio gas. Justo parte de la oferta o del discurso político
de la candidata de Morena es importante la continuidad para que puedan darse esos proyectos de más largo plazo. Ese es, digamos que uno de los justificaciones más importantes, y voy contigo cerrando con esto, Eleazar, ¿eso es lo que nos conviene? Creo que tenemos que esto dejar de verlo, y como ya lo han mencionado tanto Miriam como Pablo, dejarlo de verlo desde una visión política y verlo desde una visión técnica. Y lo cierto es que cuando a los técnicos en México los han dejado de trabajar, hacen un gran trabajo, incluyendo a los técnicos de CFE o ahorita los de SENACE, que ante situaciones de estrés mantienen el sistema operando, sí con apagones, sí en condiciones difíciles, porque no estamos teniendo un apagón generalizado, lo cual llega a suceder y eso sí sería catastrófico, ¿no? Claro. O sea, necesitamos tomar decisiones poniendo a los consumidores mexicanos en el centro, y también en esta premura que tenemos con referente al cambio climático. Tenemos que tener una regulación sólida, tenemos que tener un estado regulador que sea vigilante para que no haya abusos hacia los consumidores. No porque el Estado sea quien genere y tenga toda la cadena productiva significa que el consumidor no va a pagar de más. Lo importante es cómo podemos asegurar eso. Y desde esa perspectiva, yo creo que no hay otro camino más que volver a esta apertura, tener una comisión reguladora de energía fuerte, una secretaría de energía que haga una política energética orientada hacia el consumidor, y ver cómo podemos establecer mecanismos que nos ayuden a incentivar las inversiones, y donde el Estado tenga que invertir, que también lo haga, pero que no sea necesariamente con riesgo. Y creo que un buen ejemplo justo es la central de Puerto Peñasco en Sonora, una zona altamente congestionada, donde muchas solares muchos días del año reciben un precio de cero para su producción, o que las mandan a bajar su producción justamente porque no hay forma de evacuar la energía. Ese fue un proyecto con un alto riesgo por las condiciones físicas donde decidió ser elegido, y el Estado no tendría por qué estar corriendo ese tipo de riesgos, ¿no? Al final hay que repartir eso, hay que poner como prioridad, como ya lo he dicho, bajar los precios, que tengamos un servicio de calidad, y poco a poco ir haciendo nuestra matriz energética más limpia. Pues ahí está, Eleazar Castro, muchas gracias, consultor en energía de Elevation Ideas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros, ya se me fue el tiempo, pero muchas gracias por tu participación. Muchísimas gracias por la invitación. Cuando gustes podemos estar aquí de nuevo. Seguro, seguimos en contacto, por supuesto. Pablo Zárate, consultor energético. Muchas gracias, Pablo, un placer. Gracias a ti, buenas noches. Buenas noches. Y Miriam, muchas gracias, Miriam. Muchas gracias a ti, mucho gusto de volverte a ver. Estamos emplazados para el próximo. No, pues sí, ya no me abandones, me tienes muy olvidada. Invitada por adelantado. Bueno, cuento con Miriam ello. Grunstein, experta en energía. Gracias a los tres. Pero gracias sobre todo, a ti. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ti. Gracias a los tres, pero sobre todo gracias a ustedes por haber estado con nosotros hoy aquí en Conversando con Buen Día. Nos vemos el próximo martes, como todos los martes y jueves a las 7 de la tarde. Les recuerdo, suscríbase a mi canal de YouTube. Estamos subiendo, vamos rápido, pero si nos ayuda podemos ir todavía a mayor velocidad. Y bueno, pues pase un buen fin de semana. Gracias a MOTV, estamos saliendo con ellos a través de su plataforma digital a todo el país y por Regeneración Plural en el sureste. Nos vemos y muchas gracias, por supuesto, a Fernando Robles, que es el productor de este programa, que es el que permite que hagamos y conectemos con esta conversación. Que tengan un buen fin de semana, que les vaya muy bien. Cuidado con los golpes de calor, hidrátese y trate de mantenerse a la sombra, porque el calor va a durar por lo menos hasta el sábado. Hasta luego, buena tarde. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.